Estos perros que llegan por quistes prostáticos llegan por problemas urinarios y descubrimos que son quistes prostáticos. Pero el paciente con tumor testicular básicamente nunca llega por ese problema. Entonces, para la... ¿cómo decirlo? Para el balance, porque desde ese punto de vista pesa más el quiste prostático porque la gente le ve el problema al quiste prostático. Sin embargo, el tumor testicular no. Uno lo descubre a veces porque al hacer la palpación, ¿cierto?, de la revisión, en este caso testicular, uno se da cuenta que un testículo está más grande que el otro. Pero como la gente suele no tocar las joyas del perro, ¿cierto?, es muy poca la gente que se da cuenta. Y cuando llegan los pacientes, habitualmente llegan o a morir, ¿cierto?, o son demasiado viejos para poder hacer algo y hay que hacer solamente cuidados paliativos. Las tumoraciones penianas, prepuciales y escrotales, estas sí por fortuna son las menos, ¿ya? ¿Y por qué lo digo por fortuna? Porque las cirugías para este tipo de problemas, la verdad que son bastante más desafiantes para el cirujano, pero también son bastante más complejas para el paciente en sí. Vamos a partir entonces con la hiperplasia prostática, ya lo que comúnmente se llama o le dicen quiste prostático, porque en realidad no es un quiste. Normalmente son muchos quistes, ya, que comienzan a crecer en este caso en los acinos de la glándula prostática. ¿Qué produce la glándula prostática? A ver, mis fisiólogos favoritos. ¿Qué produce la glándula prostática? ¿O la próstata? Por eso me encanta hacer clases. Esta interacción es maravillosa. La próstata en particular produce una gran parte del fluido seminal. Por eso que está precisamente en esta posición anatómica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es? Evidentemente es el aumento del tamaño prostático, por eso se llama hiperplasia en lo particular. Desgraciadamente es etario. Normalmente aparece con la edad promedio más o menos 9 años en adelante. Es tremendamente hormonodependiente, es decir, crece, se mantiene y sigue creciendo con la testosterona. ¿Cuál es el problema que acabamos de decir con la testosterona versus el estrógeno? Que no hay ciclos. Por lo tanto, este crecimiento es constante, porque la producción de testosterona en los machos es constante. ¿Ya? Normalmente, el 90%, 95% son benignas. ¿Por qué? Porque es una hiperplasia. ¿Ya? No es una tumoración. Puede llegar a tumorarse, por desgracia sí, pero cuando se tumora es maldita. Casi nunca no alcanza a hacer algo. ¿Cómo lo tratamos? Con castración. ¿Por qué? Porque es hormonodependiente. Retiramos la hormona, retiramos en este caso la testosterona y esta enfermedad disminuye prácticamente por sí sola dentro de los 90 días secundarios a la cirugía. ¿Por qué 90 días? Si ustedes castran un perro hoy, ¿el problema se le pasa mañana? No. Hace como 4 meses atrás llegó una señora a la clínica con un perro, un Yorkshire. Yo he visto perros ansiosos y ese, oye, el perro era la cagó. Una ansiedad pero terrible. Y la señora ya estaba chata, pero chata del perro. Y porque el perro le orinaba todo. Bueno, el perro tenía 7 años, tiene 7 años porque no se ha muerto todavía. El perro tiene 7 años
y la señora quería cruzarlo. El perro en realidad nunca le buscaron hembra, así que difícil que pudiera cruzarlo. Y llegó un punto en que ya prácticamente me daba la señora. Así decir, marcaba todo. Le había podrido un montón de muebles, le había, roto, o sea, había tenido que poner un montón de tapas y cosas. Entonces, planificamos la castración, hicimos los exámenes, salió todo ok, y hicimos la castración. ¿Ya? La señora fue, creo que a los 3 días, a reclamar que el perro seguía marcando. Bueno, ¿cuál es la respuesta médico-veterinaria para eso? Durante 3 meses las hormonas siguen en circulación. ¿Cuánto se demora promedio en desaparecer la testosterona del sistema? 90 días. Sí. Es que el límite de 90 días. 90 días. ¿Ya? Por eso es que la resolución de esto tarda 90 días. Ahora, evidentemente es progresivo. Tenemos del 100% de hormona y esto va disminuyendo, ya hasta más o menos los 90 días llegar al 0. ¿Por qué? Porque, claro, uno corta, en este caso, el suministro hormonal, pero la hormona que ya está dando vueltas, sobre todo en un paciente que ya es adulto, evidentemente va a quedar ahí hasta que termine por desgastarse. Tumores prostáticos, el más común es el carcinoma prostático, que en este caso la incidencia, si se fijan, entre un 0.29 y un 0.6, ¿ya? Generalmente no hay un factor específico, no hay raza, no hay tamaño, no hay ninguna cosa que favorezca en el desarrollo. Es absolutamente aleatorio, ¿ya? Pero el problema es que cuando es por carcinoma, ¿cierto? Que es uno de los tipos de cánceres malitos, generalmente no llegamos jamás a tiempo. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿La replicación? Ya. ¿Pero por qué más? ¿A cuántos de los perros se les ve la próstata? A ninguno. Entonces, normalmente cuando los dueños reportan, ¿cierto? En este caso, la enfermedad, es porque una, ya lleva un tiempo. Dos, ellos esperaron un tiempo más porque esto se va a pasar solo, según el dueño. Y tres, porque ya llegan con no solamente la próstata comprometida. Al ser un carcinoma, en lo particular, los carcinomas son tumores que crecen en los alrededores, ¿ya? Pero el grave problema del carcinoma es que no crece como masa. ¿Qué pasa con el carcinoma? Acuérdense del carcinoma sinocelular. Más que la zona genital cubre, en este caso, bueno, la próstata evidentemente, pero también se mete en toda esa zona que hay ahí. Básicamente se extiende hacia craneal para la vejiga y hacia caudal hacia el pene. Y como el carcinoma es un tumor que se desgrana, no es un tumor que crece en bulto, normalmente cuando lo encontramos, cuando ya se afectó la uretra o incluso cuando se afectó el trígono vesical y ya es tarde. Porque ahí recién los dueños encuentran que el perro empieza a orinar sangre. Antes de eso la sangre se va para adentro, porque el tumor se desgasta desde fuera hacia adentro. ¿Y el momento de realizarlo ya se puede visualizar? Ese es el punto. Cuesta mucho. Acuérdense del carcinoma espinocelular en gatos. ¿Qué pasa con la oreja del gato? Cuando tiene carcinoma espinocelular, se carcome. Este es un carcinoma, hace lo mismo. Entonces tú comprimes, claro, tiene algún grado de dolor, ¿cachai? Pero tú no notas la masa, porque esta masa se desgrana. Esa es la maldición de todos los carcinomas en particular. O sea, se ramifica. Exactamente. Exactamente. Hay un tema de lo que comúnmente llamamos ramificación, ¿ya? Donde tenemos la próstata, ¿cierto? La vejiga
y la uretra. Esto comienza acá, pero como no crece, porque el carcinoma no es este tipo de tumor que tenga este crecimiento, normalmente lo vemos cuando comienza a colonizar, ¿cierto?, estructuras adyacentes. Ahí recién nos damos cuenta. O ahí recién se dan cuenta los propietarios, por decirlo de forma así. Para nosotros ya llegamos tarde. ¿Por qué? Porque se puede sacar, claro que sí. Desde el punto de vista técnico, la próstata ustedes la pueden sacar. Lo difícil es hacer algo con la uretra, o en el caso que ya han invadido, con los uretros. Ahí viene lo complicado. Neoplasias testiculares. La más común, por lejos, tumor de células de Sertoli. ¿Ya? Le sigue el tumor de Leydig y le sigue, en este caso, el seminoma. El seminoma es benigno. Sertoli y Leydig son malignos los dos. ¿Ya? Pero el 90% son tumores de células de Sertoli. ¿Cómo se nota? Básicamente porque este testículo, que normalmente debiera ser de tamaño, o sea, perdón, de límites ovoides, empieza, ¿cierto?, a generar estas masas. ¿Duelen? ¿Los tumores duelen? No. Por lo tanto, el perro no manifiesta ningún problema a ese nivel. ¿Y cómo? Voy a insistir. Los propietarios no acarician las joyas del rey. Es muy difícil que se den cuenta en apariciones tempranas, por decirlo de forma así. La buena noticia es que ninguno de los tres, por fortuna para el paciente, genera metástasis. Los tres se sacan y ahí queda el problema. Método de castración: la orquiectomía y la vasectomía. La orquiectomía es lo que hacemos de manera normal y natural, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente que solicita la castración la solicita por, en este caso, el comportamiento. Porque no quiere que el perro le orine más la casa, porque el perro orina muy hediondo, porque el gato, ¿para qué decir? Ah, no, ¿y la orina de gato macho entero? Es una mezcla rara entre desodorante de baño público y eucalipto. Y empanada de pino, pero pasada. Es una mezcla súper rara el olor. ¿Ya? Y eso es testosterona pura, ¿ya? Además que obviamente ustedes al gato que lo castran de manera tardía, es un gato hijo de su santa madre, que cuesta 1 kilo hacerlo porque ya hay una agresividad, ¿cierto? Dada la testosterona, que es difícil de controlar, ¿ya? Ahí normalmente usamos métodos enzimáticos. Lo que hacemos, nos tiramos todo encima del gato y ahí lo pinchamos, ¿ya? ¿Y la vasectomía, en qué consiste? En el corte y ligadura de los conductos deferentes. Se hizo durante un tiempo, pero como el problema, vuelvo a insistir, es más está más asociado a los efectos secundarios de la testosterona, ahora prácticamente nadie hace vasectomía, exceptuando el perro, por ejemplo, que son de guardia. Ahí la gente o las empresas suelen optar por una vasectomía para no disminuir la agresividad del perro, pero la verdad que mucho cambio no hay. En el caso de la orquiectomía, ¿cierto? Tenemos que es la extracción completa del testículo y se puede hacer en este caso por técnicas escrotales o técnicas preescrotales. La técnica escrotal en lo particular significa que vamos a abrir el escroto y a través de la apertura escrotal vamos a retirar ambos órganos. En el caso de la preescrotal, la incisión se hace, como lo dice su nombre, previo o en este caso por craneal del escroto, pero eso significa que hay que hacer 2 cirugías sí o sí, una para cada testículo. Aquí tenemos algunas de las técnicas que se usan en gatos en lo particular, ya si se fijan, ahí está, en este caso se nota mucho.
donde en el caso de los gatos no sé si decirlo así, pero se estila, por decirlo de forma simple, no usar suturas. ¿Ya? El por qué, tremendamente sencillo. Los gatos suelen tener reacciones secundarias a las suturas que a veces pueden ser incluso medio terribles. ¿Ya? Por eso se nacen estas técnicas con las cuales no se le pone sutura alguna a los pacientes. Incluso las aperturas, en este caso, del escroto de los gatos se pueden dejar abiertas a ese punto de vacancia, ¿ya? Ahora, personalmente, no me gustan. ¿Por qué? Porque este es un tejido vivo en lo particular. Entonces, como es un tejido vivo que ustedes están incidiendo, en primera instancia, esto debería inflamarse, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen cualquiera de los dos nudos, ya sea este o ese, ¿cierto? En primera instancia van a estar amarrando cosas que van a estar muy inflamadas. Al hacer la compresión con el nudo, ¿cierto? Va a tener este diámetro. Pero, cuando se desinflame, este diámetro va a cambiar. ¿Qué puede provocar eso? El Hemorragia. nudo se suelte y el gato comienza a sangrar. ¿Ya? ¿Cuántas horas después? Hasta 24 horas después. Es decir, ustedes hacen la cirugía, el gato despierta, lo mandan para la casa y al día siguiente en la tarde podría recién comenzar a sangrar. La pregunta es, sin esto, ¿van a encontrar esto? No. Así. ¿Qué pasa con el paquete vasculonervioso y el epidídimo, perdón, y el conducto deferente una vez que el testículo se corta? Solo sé que me duele mucho el cuello. ¿Han escuchado hablar de una patología que se llama testículo en ascensor? ¿Qué significa el testículo en ascensor? Que no va No desciende, no, a la cavidad, lo que empieza en abdomen y termina. Ay, sí, que se Es cuando se queda en la cavidad y ni nada en la hernia. Como que se hace una hernia y puede subir. Ya, por ahí va la cosa. Los testículos, Deja la sangre que no lo abdomen. si hacen un poco de memoria en histología, los testículos comienzan siendo ovarios. Es decir, todos nosotros comenzamos nuestra vida siendo hembras. ¿Qué diferencia a la hembra del macho? Un palito. Literalmente. Pasamos de ser XX a ser este palito. Es el que nos diferencia. Nada más. ¿Ya? Entonces, este órgano que está aquí parte su vida siendo un ovario. Por lo tanto, se ubica en la posición ovárica. Cuando se define la sexualidad genética, recién se induce ese cambio, ¿ya? En particular, lo que pasa es que este desarrollo embrionario que debería tener una vulva, al perder, ¿cierto? En este caso, ese trozo de cromosoma, termina transformándose en pene, ¿ya? Y ese ovario termina transformándose en testículo. Pero el tema es que, a diferencia del pene, el ovario o el testículo, ¿cierto? No se desarrolla por fuera del cuerpo, sino que se desarrolla dentro. Entonces, este bendito ovario, que se transformó en testículo, tiene que pasar de esta posición a esta posición. ¿Cómo lo hace? Bajando, ¿cierto? A través del canal inguinal, que está aquí.
hasta más o menos en los machos 4 meses, 5 meses podría ser, a todo reventar, este testículo, por un tema de tamaño, es capaz de entrar y salir de la cavidad abdominal a través de ese espacio. ¿Ya? En pacientes de mayor edad, ¿cierto? Ya pasados los 6 meses incluso, que tienen esta condición, se llama testículo en ascensor. Es decir, este paciente es capaz de tener un día el testículo adentro del abdomen y al día siguiente tenerlo afuera del abdomen. ¿Ya? De ahí el ascensor, sube y baja. ¿Ya? En nuestra especie también pasa. El problema con este tipo de testículos es que la apertura es tan grande para que pase el testículo. Normalmente la apertura se cierra para que pasen solamente los vasos sanguíneos. Pero para los vasos sanguíneos eso es normal. Entonces, cuando ustedes cortan el testículo, ¿cierto? Estos vasos sanguíneos, más el epidídimo, y se van para acá. Entonces, a las 24 horas que esto comienza a sangrar, ¿lo van a encontrar en el escroto? No. No. Van a tener que abrir al gato, ¿cierto? Hacerle una apertura, una laparotomía, y buscar eso, que es un caos. ¿Ya? Técnica B. En vez de amarrar el paquete vascular nervioso, ¿cierto? Lo que hacen es separar el paquete vascular y dejar, en este caso, solamente el epidídimo suelto, por decirlo de forma simple, pero el paquete vascular nervioso se anuda por sí solo. ¿Sí? No se anuda en conjunto con el epidídimo, que básicamente es lo que ustedes están viendo acá. Pero ocurre el mismo problema. Es un ente vivo, por lo tanto, en primera instancia se va a inflamar, en segunda instancia se va a desinflamar. Para mí, kilo. Ese es el punto. Yo prefiero que tenga alergia que se desangre. Pero al ser alérgico, por ejemplo, a la sutura, no hay, por ejemplo, problemas de cicatrización. ¿Sí? Pero lo puedes tratar. Infección. Ah, la infección le dejáis un antibiótico. Normalmente yo a los gatos no les dejo nada, ni antibiótico ni analgésico, para la casa. ¿Ya? Ahora, si el gato presenta problemas, evidentemente hacemos un tratamiento secundario. ¿Cuál es el porcentaje de problemas de reacción? Normalmente no sobrepasa el 10%. Ahora, el riesgo de esto, Es mayor. por eso que yo suturo. Nada más que por eso. Me gusta dormir tranquilo, ¿ya? Pero, como ven, ambas técnicas están descritas, ¿ya? Si la técnica está descrita porque se puede usar. Entonces, si una persona, por decirlo de forma simple, dice, no, usted es negligente porque hizo esto, señora, no que esto se hace. Ahora, como toda cirugía tiene un riesgo, que es distinto, ¿ya? Y aquí es donde viene, en este caso, la experiencia más personal. Yo tengo un compañero que fuimos compañeros acá en la universidad, que es el doctor Barrera. En él hace esto, de manera normal. Ahora, ¿cuántos problemas ha tenido? No lo sé. Pero él lo hace de manera normal, no usa sutura. Porque gasta mucho. Bueno, la sutura sale en 3 lucas. ¿Ya? Por lo tanto, no sé. Yo, vuelvo a insistir, prefiero dormir tranquilo. Ahora, lo otro que yo tampoco hago es abrir cada bolsa escrotal. Yo hago una cirugía en el centro y a través de esa cirugía saco ambos testículos. Así queda una sola. ¿Ya? ¿Por qué baja la probabilidad de que se pueda abrir haciendo más nudos? No, repítame la pregunta. Que existe la posibilidad de que baje el riesgo de que se abra el nudo haciendo más cantidad, de que no sangre después de nudo. ¿Pero el nudo de qué? ¿Del paquete vascular nervioso? Debería bajar la probabilidad. O sea, si la técnica, no sé, dice haz 3 nudos y tú haces 5, debería bajar la probabilidad. El problema no es la cantidad de nudos, como te digo, es la inflamación y la desinflamación. Eso es lo que le juega un poco en contra.
¿ya? Incluso hay una técnica que no la puse acá, pero donde se pinza, tal cual como se está haciendo acá. Se pinza el paquete vascular nervioso y el epidídimo y se comienza a girar, que se hace mucho en cabra, o sea, perdón, en chivos. Y se gira, se gira, se gira, se gira hasta que se corta. Ya. Esa compresión que hace el giro, ¿cierto?, genera una perivasculitis, que es lo que conlleva a la contracción. Pero siempre está el riesgo de que si el animal hace un esfuerzo físico muy grande, esto va a reventar. ¿Cómo se evita? No inyectando nada. ¿Alguien ha visto cómo se castra en campo? Sí. Ardiente. ¿Ya? Lo que se hace normalmente en los criaderos caprinos es que con un cuchillo, ni siquiera con un bisturí, con un cuchillo se corta la base del escroto, perdón, el ápice del escroto, se corta acá con el cuchillo, se extrae el testículo, ¿cierto? Se le hace esta técnica, como digo, de enrollar hasta que se corta, y después mandan al bicho así nomás. Ya. ¿Cuál es la razón? Aunque no lo crean, médico veterinario hablando, aunque no lo crean, no es económica. Porque yo podría instilar o aplicar lidocaína en la zona superior, ¿cierto?, en el paquete vascular nervioso, y eso me evitaría todo el dolor. ¿Cierto? Si tenemos, no sé, 60 cabritos. Bueno, voy pinchando uno por uno, entonces cuando llego al 60, el 1 ya le hizo efecto a la lidocaína. Ni un problema. Ahora, el problema está que con esta técnica, como digo, si el bicho hace fuerza de manera muy pronta, porque la presión sanguínea va a subir de manera pronta. En cambio, si ustedes lo dejan así, con dolor, el bicho va a estar así. Y va a evitar hacer fuerza. Cruel, absolutamente. Útil, muchísimo. ¿Ya? Ahora, anda a hacerles un caballo, el guaso que saca la cresta. A mi caballo no, pero al chiquito sí. Además que si llega a pasar algo aquí, en el caso del cabrito, ¿cierto? Si llega a pasar algo, si finalmente, aún así, aunque el cabrito se sienta muy mal y aún así hace fuerza y empieza a sangrar, ¿qué pasa con ese cabrito? A la parrilla. Parrilla, po. Ah, mire, doctor, justo le hago pagar con un asadito, po, para que no me cobre. Me llevo todas las Yo me llevo el terreno también. Estúpido. Y me llevo las criadillas también. Ya. Técnica preescrotal. La técnica preescrotal lo que busca en este caso es no incidir el escroto. ¿Por qué? Porque la técnica escrotal, el problema postquirúrgico que tiene es que genera mucha inflamación. Es más, a mí me han llamado varias veces propietarios preguntándome si les saqué los testículos a su perro. Yo le digo, señora, sí, ¿por qué? Porque dice como que los tiene más grande ahora. Es que yo soy tan bueno, digo, que además de sacárselo, le hice crecer los de mentira. ¿Por qué pasa eso? Porque el escroto, en lo particular, ¿cierto?, es una capa muscular tremendamente delgada y piel. Entonces, el efecto inflamatorio postquirúrgico no tiene dónde resolver. ¿Y qué hace? Ese edema se mete, en este caso, en el escroto y se mete también en el espacio donde ocupaba el testículo y genera un edema bastante mayor, bastante más grande. Eso normalmente reduce en el plazo de 4 a 5 días. Se deja un analgésico antiinflamatorio, un ketoprofeno, por ejemplo, un meloxicam, y el problema se va, ¿ya? Pero es única y exclusivamente porque ese edema que se produce en el tejido no tiene a dónde ir y se acumula en la zona vacía que dejamos en el escroto, ¿ya? Esta cirugía busca evitar eso, porque como no tocan el escroto, y en este caso la cirugía se hace en una zona donde hay otros tejidos que pueden absorber el edema, este muchacho queda así, arrugadito. ¿Ya? Problema, para mí, es que no puedes hacer una sola incisión. Estás obligada a hacer una incisión por el testículo izquierdo y otra incisión por el testículo derecho. ¿Ya? Lo cual conlleva
más tiempo quirúrgico, lo cual conlleva más gasto en sutura y un montón de cosas. Lo segundo, aquí sí que no puedes hacer ninguna amarra ni nada, como lo que veíamos recién. Siempre, fíjense, hay que hacer sutura, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que están viendo ahí es el anillo inguinal. Entonces nosotros prácticamente cortamos en el anillo inguinal. Si algo pasa ahí, están fritos, no hay forma de poder ayudar al perro ahí. Hay que abrirlo y buscarlo por dentro, ¿ya? Entonces, para evitar eso, se usa en este caso sí o sí la técnica de sutura, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las desventajas en que esto genera en algunos perros, o en muchos perros, genera cojeras postquirúrgicas? ¿Por qué? Porque la zona que se inflama, que se edematiza, está entre sus piernas. Por lo tanto, le molesta la zona inguinal y el perro termina cojeando, en algunas ocasiones súper feo. Yo no lo hago de manera natural, normalmente la que hago es la escrotal, pero me ha tocado que algunos clientes me han solicitado hacer esto. Y siempre el cliente que llega hueveado, el perro hueveado, ¿se han dado cuenta? Sí. Oye, pero es impresionante, pues, como que se mimetizan los dos. Bueno, me llegaron con un Yorkshire que no querían que le tocara el escroto porque habían tenido problemas con otro perro y al final el perro se había sacado los puntos, había sangrado toda la casa, bla, bla. Entonces investigaron en Google, como buenos investigadores de hoy en día, y apareció esto. Bueno, señora, le expliqué, bla, 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 esto va a ser un poquito peor, pero no, es que según lo que dice Google, esta es la solución. Listo, señora, hagamos esta cirugía. El perro no caminó durante 3 días y no se echaba. ¿Por qué? Porque evidentemente toda la zona peringuinal quedó inflamada y el perro estuvo así 3 días. Meaba parado, dormía parado, comía parado, todo así. Le dije, señora, le dije, usted no me escuchó. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Tuvimos que ponerle corticoide intravenoso para que esto pudiera desinflamar y evidentemente se quedó en la clínica un día más. O sea, lo castramos, se fue, al día siguiente volvió, se quedó todo ese día, le pusimos corticoide endovenoso, al día siguiente se fue caminando así, ¿ya? Y a los 5 días ya por fortuna se le había pasado todo el tema. Ah, y lo otro, esto habitualmente queda morado, se produce un hematoma, ¿ya? El testículo no siempre hace hematoma. ¿Por qué? Porque hace edema, entonces la sangre se va hacia adentro. ¿Solo en esa parte? Solo en esa parte, ¿ya? Entonces genera un hematoma perilesional. ¿Por qué? Porque como hace este movimiento, ¿cierto? El fluido de esta zona se masifica hacia los alrededores. Dentro de esos fluidos, evidentemente, hay sangre. Pues si hicimos corte, ¿cierto? Hicimos incisiones, y esas incisiones también tienen sus propios sanguíneos que sangre. Más allá de eso, es una técnica que es muy, ¿cómo decirlo? Te puedo asustar. Es muy rápida en lo particular y suele, como les digo, tener estos dos problemitas, pero le desgasta más tiempo nomás al cirujano, ¿ya? Pero no es, tengo colegas que hacen solo esto, ¿ya? Eso depende mucho de cada colega. La vasectomía. Bueno, la vasectomía, recuerden que lo que hacemos es una sección quirúrgica, es decir, cortamos parte ¿de qué? En este caso, del conducto deferente en lo particular, ¿ya? Ahora, este conducto deferente, recuerden que es el resultante de la unión del epidídimo o de la concentración del epidídimo. ¿Dónde se producen en este caso los espermios? ¿En qué parte del testículo se producen los espermios? ¿En el cuerpo? ¿Qué más? Sí, porque el epidemia era como el camino. Sí, pues no duraban. Pasaban en el camino teniendo procesos de ¿No?
Los espermios se producen principalmente en la médula, por decirlo de forma simple, en la zona más central del testículo. Todo lo que está por fuera son estos vasos espermáticos que finalmente van a decantar, como se van a unir en el epidídimo, y que luego se van a concentrar en un solo vaso, que va a ser el conducto deferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con esto? Lo mismo que tuvimos en cuenta con la castración. Se hace, en este caso, preescrotal, no se puede hacer escrotal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se va a causar mucho dolor. Cuando nosotros castramos, estos dos muchachos se van. El problema es que, y se los digo yo, son estos dos muchachos los que duelen. Cuando se quedan, duelen más. Por eso que no se hace, en este caso, vía escrotal, porque genera mucho dolor a nivel del testículo. Y se los doy firmado. Duelen más que la pena. De verdad que uno queda hablando así. Y no te podías mover durante varios días. No te saco, loco. Mira, yo nunca jamás voy a poder hacerlo, porque evidentemente no tengo la otra parte, pero muchas personas dicen que, o muchos médicos humanos dicen que el dolor del testículo es similar al dolor del pezón en las mujeres. No tengo idea porque evidentemente mi pezón no es tan sensible, ¿ya? Entonces sí me duelen más los testículos que el pezón, a mí al menos, ¿ya? Pero como no tengo en este caso forma de yo mismo corroborarlo, no sabría decirles si es así. Sí les puedo decir que el dolor viene a ser insoportable cuando es testicular. En nuestras especies, ¿cierto? Como el gato, como el perro, pasa lo mismo. Si se produce una compresión a nivel testicular, el dolor puede ser invalidante, es decir, el perro podría dejar de caminar. Así de sencillo. Y muchos perros dejan de orinar. Y esa es la peor parte. ¿Ya? Por eso es que siempre, si es que van a quedar los testículos en la bolsa escrotal, hay que tener el cuidado de no causarles daño. Entonces, sí o sí, en este caso, como digo, la cirugía se realiza, en este caso, a la peniana, ¿cierto? O preescrotal, como ustedes gusten llamar. Lo que se hace en particular es que se secciona. Ese voy a hacer yo. Esto se secciona, ¿cierto? Y se anudan ambos cabos de la cirugía. ¿Cuánto es lo que se recomienda sacar? Normalmente entre 1 a 3 centímetros, dependiendo del tamaño del paciente, ¿ya? Por ejemplo, en un chihuahua tendríamos que sacar 1 centímetro, en un rottweiler tendríamos que sacar 3 centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se tocan los cabos, va a cicatrizar. En medicina humana, más que en veterinaria, en medicina humana hay muchos reportes de personas que se realizaron la cirugía y después fueron papás igual. ¿Por qué? Porque la cicatrización es normal a todo tejido. Entonces, una vez que desaparece esto, ¿cierto? Que son las suturas en particular, si estos dos cabos se tocan, pueden cicatrizar y por muy chiquitito que quede un conducto, puede volver a haber conducto. No es la panacea, créanme, ¿ya? Entonces, para esa condición existe esto, donde lo que hacemos es anudar el conducto, pero sobre sí mismo. Cosa que, si se llegan a juntar, los conductos no pueden abrirse, solamente la única opción es generar fibrosis, nada más, ¿ya? Para asegurarse al 100% de que no va a pasar, ¿ya? O bien, sacar más de lo que indica la cirugía, es decir, en vez de sacar 3 centímetros, sacar 5, ¿ya? Para que no les pase eso, porque cualquiera de las otras alternativas sí pudiera llegar en este caso a generar problemas. Ahora, ¿qué pasa en la eyaculación? Porque este perro va a seguir teniendo testosterona, por lo tanto podría seguir teniendo actividad sexual. En humanos, ¿qué es lo más común? ¿Qué pasa en la eyaculación?
¿Qué pasa en la eyaculación? Se eyacula. ¿Y qué eyaculamos? Espermatozoides. Solo líquido seminal, ¿ya? La ventaja para los varones en particular es que la concentración que entregan, la cantidad de semen, ¿cierto?, que entregan los testículos versus la vesícula seminal es nada. Porque el testículo lleva un poquito de líquido con los espermios, con el concentrado de espermatozoides. Nada más. Entonces, normalmente la sensibilidad incluso no cambia, ¿ya? Se produce la eyaculación, se produce todo el teje-maneje de la zona, pero esa eyaculación va vacía, es decir, va sin esperma, ¿ya? En otros pacientes evidentemente pasa lo mismo, pero como desgraciadamente los perros tienen una mayor probabilidad, ¿cierto?, de generar tumores secundarios, enfermedades secundarias a la hormona, esto debería hacerse prácticamente nunca. Yo como cirujano la verdad que no recomiendo hacer este tipo de procedimientos. Lo ideal es hacer una castración en particular. ¿Dudas? Para el normal medicina humana que hablan de la vasectomía tanto reversible e irreversible. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La vasectomía reversible no se corta. Lo que se hace se liga el conducto deferente con suturas no absorbibles. Entonces cuando tú quieres revertir, el médico va, saca las ligaduras y el sistema vuelve a funcionar. Eso significa que es reversible. ¿Ya? Ahora, eso es una decisión que se toma al momento de hacer la cirugía. ¿Ya? Cuando uno va a inscribirse en lo particular, yo estoy esperando mi hora, cuando uno va a inscribirse para hacer la cirugía, te preguntan, ¿usted quiere una cirugía reversible o definitiva? Y uno nota ahí con letra grande, negrita cursiva, definitiva, CTM. ¿Ya? Pero también está la opción de hacerlo reversible, es decir, si uno quiere por ahora no tener crías, pero a lo mejor, no sé, por 5 años más, bueno, 5 años más, se saca esa sutura y el sistema vuelve a circular. Ahora, siempre está el riesgo, en el caso de las reversibles, que la sutura se salga o se suelte sola, siempre está. Y que tu planificación de 5 años no ocurra, y que a los meses siguientes, a los 2 meses siguientes, te cuentes que están embarazadas. Y el riesgo Lástima. de lo contrario, o sea, que igual se hace la reversible, pero como que pasa mucho tiempo y dicen que eso Tiene que hacer, ¿cómo se llama? Cuando tú tomas la decisión de Sí, no eso tener también hijos, puede pasar. O sea, si ya que un método de- pasaron, si mal no recuerdo, son 5 años, tienes que aplicar. pero si pasa más ese tiempo, se produce una fibrosis completa y finalmente, claro, aunque saque la sutura, la fibrosis tapa el conducto deferente y ahí ya se vuelve reversible. ¿Ya? Pero bueno, si tienes algo más de medicina humana, ¿no? De medicina veterinaria prácticamente no se da jamás, o no debiera darse jamás en realidad, ¿ya? Porque en el caso de nuestra área, muchas veces el 99.9% lo que buscan las personas es que desaparezca la conducta de macho. Y eso desaparece sacando la hormona, no haciendo una vasectomía. Cuando uno liga muy fuerte, se genera necrosis. Sí, pues, de todas maneras, por eso es que una reversible puede pasar a ser irreversible por la necrosis, por la fibrosis y todo eso. ¿Ya? Hay formas, de hecho, bueno, en humanos hay unas que son como ligaduras, no sé si cacháis, estas plásticas que son muy similares, evidentemente, quirúrgicas. Y esas después tienen un sistema que se corta como una cabecita y se suelta. En humanos, en veterinaria, como digo, ¿se podrían usar? Sí, pero la verdad que no tiene sentido. Porque tú dijiste, venga, pero si estamos todos juntos conversando. ¿Por qué? Empezó a hablar de la vasectomía y de también lo de la vasectomía. Ya. La vasectomía, en particular, hay que hacerlo con técnica preestotal. Ahí solo cortando. ¿Por qué? Vamos al dibujo. Cuando tenemos en este caso, ¿cierto? La bolsa testicular, ¿no se ve?
Tenemos la bolsa testicular, ¿cierto? Sí. Y aquí adentro está el testículo. Y aquí nace desde el epidídimo, ¿cierto? Desde la cola del epidídimo nace el conducto deferente. Para la vasectomía lo que nosotros tenemos que, en este caso, intervenir es el conducto deferente. ¿Ya? El tema está en que, como te contaba recién, cuando uno incide el escroto se inflama mucho, porque no tiene estos tejidos adyacentes que absorben, ¿cierto?, el edema. El problema está en que si vamos a dejar el testículo también se va a ver afectado por ese edema. Y en estricto rigor va a ser como que alguien, discúlpame la expresión, pero la mejor forma de explicarlo, es como que alguien te anduviera apretando los cocos todo el día. Entonces uno camina como así, ¿sí? Porque el dolor te llega hasta acá. Para que eso no pase, no se incide el escroto. Entonces la única forma de poder hacer es abrir cercano donde nosotros vamos a hacer la ligadura, vamos a hacer el corte. Y eso es preescrotal. ¿Ya? No se hace una vasectomía, no se hace nunca escrotal. Se hace siempre preescrotal. ¿Para qué? Para que, vuelvo a insistir, todo este sistema que es tremendamente sensible al dolor, evidentemente no duele. ¿Me expliqué? Ojalá que ponga esta en la prueba. Comprehension. ¿Qué dijo de la prueba? No sé si está procesando o está durmiendo. Me queda la duda. Ya, entonces, Cuando ya. llegué ya iba como en la Una consulta introducción. fue con respecto a las hembras. ¿Hembra ya? ¿Por qué una hembra muerta? Ya. ¡Qué buena pregunta, desgraciado! Es una muy buena pregunta. ¿Cuál? Fisiológicamente hablando, todos tenemos un poquito del otro. ¿A qué voy con eso? Todos los machos tenemos una secreción basal de estrógeno. ¿Y está dónde? En la cabeza. ¿Ya? ¿Específicamente dónde? ¿Qué glándula? Adenohipófisis. ¿Ya? Por lo tanto, la hembra también tiene un basal de testosterona. ¿Ya? Algunas hembras en particular elevan este basal de testosterona, ya sea por tumor en la misma zona o en la misma glándula, que hace que esta testosterona se eleve. Puedes tener hembras no esterilizadas que tengan ese comportamiento, pero en hembras esterilizadas, como se coarta, por decirlo de forma simple, por completo, la secreción de estrógeno, muchas veces ese poquito de testosterona desarrolla el comportamiento de macho. Y las perras empiezan así. Sale para todos lados la cuestión, pero lo intentan igual. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay de marcaje? Nada, porque como no hay testosterona física, por decirlo de forma simple, sino que solamente a nivel de cabeza, es psicológico. no hay un mal olor de orina ni nada de eso, ¿ya? Pero el comportamiento se da por eso, porque se exacerba este nivel basal de testosterona que tiene la hembra, y en el caso de los machos, ojo, en el caso de los machos también podría pasar que se exacerbe el valor del estrógeno. ¿Qué hace el macho en ese caso? Empieza a orinar sentado. Se moja la guata, pero empieza a orinar sentado, ¿ya? Porque este valor estrogénico, después de la castración, por ejemplo, porque la testosterona mantiene el estrógeno ahí, y al revés, pues el estrógeno mantiene la testosterona ahí, pero cuando nosotros lo sacamos, ese nivel podría crecer. O bien, como te decía, por tumores a nivel de la glándula. ¿Ya? Glándula adenohipofisiaria. No. Ni al revés ni al derecho. ¿Ya? Que una hembra viva con muchos machos o que un macho viva con muchas hembras no influye absolutamente en nada. ¿Ya? De hecho, lo más natural es la segunda. Que un macho viva con muchas hembras. De hecho, de ahí viene el concepto de harem para los felinos y para los caninos. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene que ver en este caso la imitación, por decirlo de forma simple, no. ¿Ya? Cuando se produce imitación, cuando los propietarios en particular generan estos cambios de hacer olvidar al perro que es perro y lo empiezan a hacer más personas, ya que la famosa humanización, pero ahí
los problemas vienen más a nivel cerebral. Se pueden somatizar a nivel corporal, claro que sí, pero son más a nivel cerebral en lo particular. ¿Ya? En el caso de las hembras, lo que sí puede pasar, si hay un grupo de hembras, es que se sincronicen los celos. ¿Han escuchado hablar de eso? Ya, eso también pasa en humanos. ¿Ya? Mi hermana, que estudió en la... Somos de la estudió en la Providencia, estaba interna en la Providencia. ¿Ya? El primer año, el primer semestre, por decirlo de forma simple, por ponerle un ejemplo, mi hermana tenía su menstruación los días 5. Pero cuando terminó el año, le cambió eso y mi hermana empezó a menstruar los días 15 y todo su pabellón menstruaba los días 15. Ah, pero ella estaba Estaba internada, sí. Vivía de manera constante con como con 20, 12. Eran 12 en cada pabellón, porque eran 6 literas, cada una para 2 personas. ¿Ya? Entonces, eso ocurre en ese tipo de ocasiones. ¿Ya? En la milicia ocurre lo mismo, porque en la milicia, ¿cierto?, los pabellones de mujer y los pabellones de hombre están absolutamente separados. Entonces, los pabellones de mujeres tienden a sincronizar sus celos, por decirlo de forma simple, y tienden a menstruar en una semana específica del mes. Y el resto andan sin ningún problema. ¿Ya? Lo hacemos también nosotros de manera, lo hacemos de manera exógena en producciones. En cabras, por ejemplo, o en ovejas, podemos de manera exógena hacer eso, que todas ciclen al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Pero ¿Eso cómo? por qué? ¿Cómo qué? Es que di como un ejemplo, pero ¿por qué se produce eso? La sincronización, ya. En el caso de las mujeres en particular, ¿cierto?, se induce porque los niveles hormonales se sienten, a pesar de que ustedes no lo sientan, ¿ya? Pero la hormona tiene un olor. Eso de que el perro huele el miedo es absolutamente cierto. Ya cuando nosotros tenemos miedo secretamos una hormona. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cortisol y adrenalina, ¿cierto? No sé. Esas dos cosas el perro es capaz de olerlas. Bueno, yo sé que les va a resultar asqueroso, pero en verdad es así. El estrógeno entre mujeres se puede oler. Durante los días D, a ustedes les cambia el pH de la piel. No sé. Por ejemplo, ¿ya? Y eso, en lo particular, ¿cierto?, hace que entre los olores hormonales, por decirlo de forma simple, de personas que viven en conjunto durante mucho tiempo, genere este cambio, ¿ya? Entonces es como que el cuerpo, por decirlo de forma simple, empieza a trabajar al mismo ritmo de este cuerpo, de este otro cuerpo, y al final terminan todos los cuerpos trabajando en un ritmo uniforme. Es como si fuera una competencia. Como que fuera una competencia, una cosa similar, ¿ya? Eso me pasó. ¿Cómo? Eso me pasó Yo quería que me llegara. en la casa. ¿Ya? Junto con mi hermana. Es tonto. Ah, claro. Yo quería Claro, que me porque llegara ustedes- Pues, a primero. mí me hacen de mea, mi hermana Cristina, mi mamá principio. Y después todos quedamos de mea. Exactamente. ¿Ya? Rígido, no Se- sabía así por qué. se coordina, ¿ya? Pero ahora ya no. Y se coordina por eso, porque las hormonas tienen, en este caso, indicadores, y esos indicadores son capaces de, para la misma especie, incluso para el mismo sexo, capaces de poder registrarse, ¿ya? Ahora, no es que ustedes anden pateando a estrógeno, no se trata de eso, ¿ya? Levanté Sino el que se brazo y me trata de salió algunos el cambios estrógeno. que son bastante pequeños, pero que la misma estrógeno. hormona de otro cuerpo evidentemente lo entiende. No, no te das cuenta. ¿Y qué pasa entonces con el desorden Ese hormonal? olor y uno está... Porque Exactamente, ya dejé como de ¿ya? menstruar. De hecho, ojo, normalmente en las producciones caprinas, por ejemplo, en las producciones ovinas, ¿por qué los dueños se dan cuenta, o en este caso los productores, por qué se dan cuenta de que van a entrar las cabras, las ovejas en celo? Porque el macho anda así. Es verdad. Entonces, ¿qué hacen a este macho que anda caminando así? Porque evidentemente esto se inflama, ¿ya? Le ponen un delantal de goma. Y ese macho va montando la que ya entró en celo y la marcan.
y después las inseminan o las llevan con el macho que la quieren cruzar. Pero el macho que anda así, nunca lo hace. Es solamente un detector. ¿Por qué? Porque a veces para mejorar la genética o ese tipo de cosas se escoge un macho específico. ¿Ya? ¿Más dudas? Díganme. Ya, en los pacientes que sufren de hermafroditismo normalmente no hay hormonas. ¿Por qué? Porque se bloquean entre sí. ¿Ya? Entonces tú tienes un paciente que es hermafrodita, pero que no tiene sexualidad, por decirlo de forma así. ¿Ya? No anda por el mundo, mira, no. ¿Ya? O no anda por el mundo, uy, guachito, no. Es alguien que anda por el mundo. ¿Ya? Como neutro, una cosa así. Pero es porque habitualmente, como el hermafroditismo es un defecto, esto también viene defectuoso. A veces tú puedes tener un paciente que tiene vulva y tiene pene, que es lo que uno reconoce como hermafroditismo, pero no tiene testículos. Y los ovarios, si es que tuviese, podrían estar incluso hasta mal formados. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para un hermafrodita? Perdón. Eliminar el que no usa. Es decir, si tú ves que el hermafrodita orina por el pene, cierras la vulva. O sea, el que está más desarrollado se queda. El que está más desarrollado se queda. ¿Por qué? Porque en el hermafrodita lo que hay que cuidar es la vía urinaria, no la parte reproductora. ¿Profe? Pero, o sea, esto en el caso de los animales, pero no hay por ejemplo, si no se hace nada, no tiene problema en su calidad de vida, o es que... Fíjate que no. Es que eso es lo que me... No hay problemas en la calidad de vida. Lo que sí son pacientes que son más susceptibles. ¿A qué? Por ejemplo, a infecciones. ¿Ya? Si es la vulva por donde orina de manera normal, el pene, que no sirve evidentemente, pero aún así está como estructura, tiende a enfermarse de manera más rápida, por decirlo de forma simple. Por eso que ahí deberíamos hacer una penectomía. ¿Ya? O en el caso de, al revés, que sea el pene el que funcione y la vagina en este caso no tiene salida de orina, lo que se hace es que se eliminan los labios vulvares y se hace una fisioplastía y se cierra esa vulva para evitar que eso se contamine. Sí, por el tema de infecciones también. ¿Ya? ¿Maish? ¿No? Ahora recién se puso entretenida en la clase, pero estamos por terminar con su terrible mala onda. ¿Te habló solamente de patología de Mayo? Otra buena pregunta. La ligadura testicular que se hace en animales mayores es macabra. ¿Ya? Pero después les voy a contar ahí una experiencia. Lo que se hace es que se liga de manera completa, incluyendo el escroto, ¿ya? ¿Para qué? Para que esto se muera. Y después se cae, seco como una pasa. ¿Ya? Se usan, hay algunas herramientas que se usan como el emasculador, por ejemplo, que es una prensa que uno comprime, y esa prensa tiene una pieza que tiene dos patitas, y esas dos patitas dejan comprimido el paquete vasculonervioso y el epididio. Y ese testículo se muere dentro de la bolsa escrotal. ¿Ya? Y el otro es el elastrador. Y el elastrador es el bacano, porque el elastrador transforma un elástico que es como de este porte, lo abre para que pueda ingresar el testículo con el escroto, con todo, y después lo suelta y lo cierra. Y el testículo queda, se ahorca y se muere. Cuando nosotros estábamos estudiando acá, teníamos un convenio con el municipio de La Serena. ¿Ya? De hecho, tuvimos muchos cadáveres en ese tiempo, así que podíamos hacer muchas cosas. Pero una de las cosas que cuando estábamos en cuarto, no miento, estábamos en quinto como ustedes, uno de los ramos que teníamos era proyectos. No sé si ustedes tienen proyectos en la malla ahora. Ya. Nosotros teníamos un ramo que se llamaba proyecto, que era parte de los 88 ramos que hicimos en algún momento. Y proyecto trataba precisamente de eso. Teníamos que generar un proyecto que tuviera un impacto, bla, bla, bla. Y varios de mis compañeros trabajaron en cabras o con productores de queso, por ejemplo, que era como lo que más buscaban. Pero mi grupo propusimos una cuestión muy citadina.
que es el problema principal que tiene toda ciudad con perro vago. Que anda una hembra en celo y andan como 30 canales atrás. Así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la idea nuestra? El elastrador, la máquina, por decirlo de forma simple, en ese tiempo costaba como 70 lucas. Y la bolsa de 100 elásticos costaba 9.000 y algo. O sea, con 80 lucas castrábamos 100 perros. Entonces, el proyecto era agarrar una hembra y, a diferencia de lo que se hace en producción, esta hembra, pasearla, ir agarrando los machos, los sedábamos, le poníamos lidocaína, poníamos el elastrador y lo soltábamos. Ese era el proyecto. ¿Saben cuánto sale una ovariohisterectomía? Como 120.000. Actualmente, Una. Como 120, creo. 150 más o menos. Una ovariohisterectomía en costo, por decirlo de forma simple, varía, según el peso, ¿cierto? Según la raza, varía entre los 25 a 35.000 pesos. Una. De costo, ojo, de costo, entre anestesia y todo el cuento, ¿ya? ¿Qué es lo que normalmente hacen los caniles municipales? Si diluimos el costo de lo que nosotros proponíamos, salía como 800 pesos por perro. ¿Y saben qué nos dijeron en el municipio? No, porque hay que cuidar la hembra, ¿cómo van a utilizar los machos? Bueno, tenéis una hembra por 20 machos. Nosotros decimos, políticos, conchas. ¿Y no los pescaron? No los pescaron. ¿Sí? Entonces, ahí uno se da cuenta que las políticas en particular las hace alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Partamos por ahí. 4 machos. Y estamos hablando con todos, educacionales, de salud, de lo que sea. Yo creo que ¿ya? los kriles se Pero tiene que ser parejo. este método que tú me dices de comprimir se puede hacer con esas dos cosas. Con el emasculador, ¿ya? Que es lo que normalmente se hace en caballos, o con esta liga que se usa mucho, por ejemplo, en el porcino. En las chancherías se ponen ligas. Llega un punto en que todos los chanchitos más chicos, alrededor del tercer o cuarto mes, cuando ya desciende el testículo, los ves a todos con los testículos morados. Eso es porque están ligados y se van a caer. ¿Cuánto tiempo duele? Normalmente duele como 2 a 3 horas. Y después, como el tejido se me muere, porque no hay secreción, o sea, no hay irrigación, perdón, la sensibilidad se va. Y ese escroto con el testículo y todo se cae como a la semana. Y voilà. Pero hay que pegar a la hembra, bueno, es machista. Qué ¿Ya? agresivo. Pero también se puede usar. Generalmente en clínica no lo hacemos. ¿Ya? Esto es o para especies mayores en lo particular, o para planteles reproductivos, pero en veterinaria menor, o sea, tú le ponías esa hueá a un Yorkie y la dueña te mata, por mucho que salga 100 pesos, te mata igual. Ya. Neoplasias penianas. Ahora que quedan 15 minutos. La neoplasia peniana más común hasta mediados de la década del 2000 fue el tumor de medio transmisible, alias el TBT. ¿Ya? Ahora, en ese tiempo el TBT se operaba, lo cual hoy día sabemos es una soberana estupidez. ¿Ya? Lo que se hace con el TBT hoy día es solamente tratamiento medicamentoso, a menos que la posición del TBT esté generando un problema muy grave en la salud del paciente, y ahí ayudamos a la reducción. Hoy en día, ¿con qué? Con electrobisturí. ¿Ya? Pero solamente en esos casos que son tremendamente contados. Sin embargo, el carcinoma, que ya lo hablamos recién del porqué, requiere desgraciadamente la amputación completa del pene, lo que tendemos a llamar feminización. ¿Ya? ¿Cuál era el tema del carcinoma? ¿Qué hace el carcinoma en el cuerpo? Carcome. Entonces, este carcinoma peniano finalmente lo que hace es carcomer el pene. ¿Ya? Ventaja para el perro, que no la tenemos nosotros en lo particular, es que ese carcinoma igual se demora un poco en hacer estragos graves de salud.
La idea es nunca llegar hasta ahí, evidentemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el pene del perro tiene una erección que no es sanguínea, sino que es ósea, ¿ya? Entonces, lo realmente sanguíneo es eso de ahí, que es el bulbo peniano. Mientras el carcinoma avanza desde el glande, que es lo más común, hacia el bulbo peniano, uno tiene un montón de cosas que puede hacer. Sin embargo, ya cuando está cerca de ahí es donde nos queda la escoba, porque todos los vasos sanguíneos que están en el bulbo peniano, cuando el carcinoma los carcome, normalmente podrían incluso llevar a que el paciente termine se me olvidó cuando se pierde sangre, con hemorragia, ¿ya? Desde el mismo bulbo peniano. ¿Por qué en humanos no tenemos esa suerte? Porque nuestro pene completo trabaja en base a el tejido esponjoso, ¿cierto? Que es lo que se llena de sangre. El carcinoma peniano en humanos, desgraciadamente, causa sangramientos profusos prácticamente desde que se nota. Muy poco comunes hoy en día, por fortuna, ambos, tanto el carcinoma como el TBT. Entonces, tenemos en este caso dos formas de tratar esto. Una amputación parcial, ¿cierto? Que es cuando nos encontramos con este problema de manera temprana, donde extraemos, ¿cierto?, de manera quirúrgica la zona afectada. En este caso se está extrayendo el glande, ¿ya? Lo que se hace es cortar, en este caso, o retirar la zona afectada, manteniendo, ojo, lo más posible la porción de uretra, ¿ya? Evidentemente hay que cortar el hueso peniano, que eso se hace normalmente con alicate, ¿ya? No con sierra ni nada por el estilo. El hueso peniano, si bien es un hueso, es bastante blando en lo particular, así que se puede cortar incluso hasta con tijera, ¿ya? Pero hay que conservar ese largo, porque una vez que uno hizo la incisión, ¿cierto?, y sacó la zona dañada, lo que hacemos es abrir la uretra y fíjense, genera en este caso como una especie de gorro, por decirlo de forma simple, ¿ya?, que va a permitir que la uretra siga permeable, es decir, que el paciente pueda seguir orinando por la punta de su pene, que es una punta que fabricamos nosotros. De nuevo, ¿por qué tenemos que mantener, ¿cierto?, lo más posible el largo de esta uretra? Porque se incide, se abre, por decirlo de forma simple, y esto queda plano. Eso plano lo usamos para suturar alrededor de la uretra. Eso nos asegura, ¿cierto?, muy similar a una marsupialización, de que lo que tiene que salir por aquí va a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque la fibrosis se va a armar acá, alrededor, y no en la misma uretra. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente va a poder seguir orinando por este medio pene que le vamos a dejar. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre estos pacientes tienen que castrarlo, porque evidentemente no va a poder tener actividad hormonal ninguna, y evidentemente la sexualidad también se elimina por completo. Y muchas veces también, dependiendo de la cantidad de tejido que hay que cortar, hay que hacer también una resección del prepucio, porque si no después el perro no puede esterilizar el pene y evidentemente empieza a generar acumulaciones de orina dentro del prepucio, y eso genera que el prepucio literalmente se cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Por la acidez de la orina que queda dentro del prepucio. La otra opción es la amputación completa, ya lo que comúnmente se llama feminización, a pesar de que es amputación completa de pene, ¿ya? Y aquí efectivamente sacamos todo el pene, todo el largo del pene, y en este caso en la zona preescrotal hacemos una apertura de esta uretra, ¿cierto? La suturamos a la zona exterior y generamos una mini vulva. ¿Se entiende ese proceso? ¿Ya? Aquí se cortó la uretra, evidentemente también se cortó el pene, y esta uretra la abrimos de tal manera que las paredes laterales de lo que nosotros incidimos se suturan a las paredes laterales de lo que queda de piel alrededor del pene. ¿Ya? ¿Para qué? Mi objetivo, que el paciente pueda orinar por esa mini vulva, ¿cierto?, o nueva vulva que se creó. De ahí el mal nombre de feminización, porque pasa de tener una estructura peniana a tener una estructura vulvar. ¿Ya?
Ventajas y desventajas de cada una, dígame. Pasa que si existe mayor riesgo de infección en la... Absolutamente, ¿ya? La desventaja en este caso de la amputación parcial es que si esto fue un tumor, la probabilidad de que este tumor vuelva en el resto de pene es altísima, ¿ya? Porque los tumores penianos generalmente son medio malditos. Ventaja es que el perro continúa con una vida relativamente muy normal, ¿ya? Es decir, sigue levantando la pata y hace toda su vida normal. Y como la zona quirúrgica queda guardada dentro del prepucio, la probabilidad de infecciones secundarias es prácticamente cero una vez que cicatriza, ¿ya? Durante la cicatrización evidentemente se podría infectar, pero para eso le damos postquirúrgico antibiótico, ¿ya? Pero aquí, queridas mías, ustedes que tienen el órgano real, hay una serie de cosas que generan incluso compresión que aquí no existen. Entonces, esa uretra queda abierta a la vida. Es decir, sale de todo, pero entra de todo. ¿Ya? Además, recuerden que sacamos toda la uretra peniana. Por lo tanto, la uretra que queda es una uretra más corta. Se demora menos en subir una bacteria oportunista hacia la vejiga, incluso hacia el riñón, de lo que se hubiera demorado en subir si es que hubiera estado el pene. ¿Ya? Ahora, esto pasa en gatos, esto pasa en perros. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a este punto, y ahí le voy a contar una experiencia personal, cuando llegamos a este punto, este perro o este gato tiene que volverse gato o perro burbuja. Es un gato o un perro que tiene que ser exclusivamente indoor, que normalmente en los gatos se utilizan las cajas de arena con cambios diarios. No puede durar una arena de un día para otro. Y no es que se haga como uno lo hace, que saca el poquito de bichí y la otra arena queda. No, hay que cambiar todo. ¿Ya? Y en el caso de los perros en lo particular, estos perros tienen que vivir en superficies que sean absolutamente limpiables, incluso desinfectables. ¿Ya? El problema de eso es que esta superficie lleva a que el perro ande todo el día resbalándose y le genera finalmente otros problemas a nivel incluso de columna. ¿Ya? Por eso es que esto tiene que ser tremendamente conversado con los dueños. Yo he hecho ambas, tanto de gatos como de perros. Le voy a contar la de perros. Nos llevó un pug a la clínica, que era de Coquimbo ese perro, que absolutamente obstruido. El perro no podía orinar nada, pero lo que es nada chiquillo. Intentamos sondear y no hubo caso. Esto fue hace muchos años. Solicitamos una radiografía, en ese tiempo nosotros no teníamos máquina en la clínica, así que hicimos todo el tema de mandar al gallo a la otra clínica, que le tomaran la radiografía. Bueno, este perro tenía una colección completa de cálculos de oxalato de calcio dentro de la uretra peniana, ¿ya? Por eso que no pudimos ingresar. Y como eran de oxalato de calcio, ¿cierto? Eran como asteriscos, tenían muchas puntas, eso tampoco se iba a mover. Resolución, hay que sacar el pene. Hagamos esto. Listo. Conversación con el propietario. ¿Sabe qué? Va a pasar esto, vamos a hacer esto, su perro va a quedar así. Un PUC. Ya era complicado meter al PUC a cirugía, pero el postquirúrgico era más complicado todavía. Hicimos la cirugía, 10 días después hicimos control cada 2 días en primera instancia, 10 días después sacamos los puntos y eso estaba maravilloso. Al mes y medio, nos llama el propietario que el perro se sentía mal, pero que nosotros le quedábamos muy lejos porque él vivía en Coquimbo, vivía en la subida de Sinden Park, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero por allá vivía. Y cercano le quedaba la clínica Elqui. No sé si lo ubican, veterinaria Elqui, ya. Ellos le quedaban muy cerquita, ya, llévelo para allá, llamé yo al colega de la veterinaria, y le dije, mira, ¿sabes qué? Este paciente le hice esto, ya colega, no hay un problema, lo revisamos. El perro llegó con esta pseudovulva podrida. Claro, por eso se sentía mal, porque tiene una infección. ¿Por qué? Porque el gallo lo sacaba a pasear. Siendo que le dije, perro burbuja. Hola, adiós. Fue todo lo que dijo el gallo. ¿Ya?
finalmente estuvo internado con los chiquillos de la clínica Elqui casi 20 días en total para poder tratar la infección, el daño renal y todo lo que sobrevino. Y cuando lo dieron de alta, le recalcaron, no puede salir, no puede salir, no puede salir. Lo volvió a sacar. ¿Me vaya a creer? Lo llevó a la playa. Lo sacaba igual, porque el perro se estresaba dentro de la casa. Un pug, que son... ¿Cachai? El perro era terrible y al final terminó muriendo por daño renal secundario a las infecciones secundarias que tuvo por efecto de la cirugía. ¿Ya? ¿Por qué no le Ahora, ponía algo? ¿qué nos ¿Ah? queda o qué me ¿Por qué no quedó a le mí de ponía? enseñanza en eso? Que desgraciadamente tú puedes explicarle las cosas prácticamente con pelos y señales a los propietarios, pero si el propietario no te entiende o tú no logras convencerlo, lo mejor es no hacer la cirugía. Yo de hecho después lo conversaba con mi socio, que él ahora está dedicado a la parte de etología. Ese perro deberíamos haberle ofrecido una casa. Sí. ¿Okay? El problema es que esto existe y está en los libros. Entonces, evidentemente, si es una posibilidad, hay que ofrecerla igual. Igual. Porque si el dueño se mete a Google, que lo hace, le va a decir, pero doctor, usted me lo mató y se podía hacer esto. Ahora, si le preguntáis a ChatGPT, el weón te dice cómo hacer la cirugía. Mal, pero te dice. ¿Ya? Ya. Consejo, ChatGPT no tiene todas las respuestas. Búsquenlas. A veces habla pura. Pero entretenido conversar con el tipo porque, bueno, depende, si le ponen voz de mina es más entretenido todavía. Porque te preguntan y dicen, ¡ay, que te digo qué! Es bacán. Dígame. Acá tenemos una duda. En la ciudad que es la 70, no entiendo qué es Ya vemos quién es Samsung. ¿Cuál es la C? Cuando no habla de sus amigos. Esto. Ah, ya. Esto es el resto de pene que uno deja, o sea, que queda, por decirlo de forma simple. ¿Ya? ¿Dónde se amputa? En este caso, donde termina el hueso peneal. Ahí se corta, ¿ya? Y esto es el trozo de pene que quedó. Pero esto de acá es la uretra que va por dentro del pene. ¿Ya? Por eso que está Mira, aquí encontré, el muñón pero quirúrgico, por decirlo de forma simple. no solo, y estamos porque dice abriendo que no más solo a caudal. duodeno, que generalmente va con ¿Por qué? Porque en el muñón evidentemente se va a producir una cicatrización con una fibrosis y esa punta, por decirlo de forma simple, de la enterectomía. ¿Se llama? uretra Cuando se también retira se una va a porción. recoger, entonces nos sirve hacerla ahí. Enterectomía. ¿Ya? Ah, y Enterectomía lo o otro, enterotomía. hacer esto, Enterectomía. pero a esta altura tampoco sirve. Depende de qué parte. Sí, po. ¿Ya? Porque podríamos haber generado un pene de gato, por decirlo de forma simple, y haber dejado esto orientado hacia abajo. El problema está en que por la posición, recuerden que el pene del perro da una curva. Esa curvatura no te da para poder sostenerlo. Genera mucho más problemas sostener el pene ahí, que tiende a irse hacia atrás por la curvatura misma, ¿cierto? Y la fuerza muscular tiende a irse hacia atrás. Entonces, este pene quedaría, por decirlo de forma simple, orientado hacia acá. Ahora, en los gatos viene así de paquete. Y el gato tiene una forma fisiológica de hacerlo funcionar. Pero en el perro no. Fisiológicamente hablando, en el perro viene orientado hacia adelante. Entonces, el perro tiene toda una forma fisiológica de orinar que es absolutamente incompatible con haber dejado eso para atrás. Ya, por fisiología no se hace. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ya. Estamos. Vamos a quedar hasta aquí. Profe, Dígame. ¿las pruebas las revisó? ¿Sí? ¿Las trajo? ¿Sí? Pero para firmar la puerta nomás, porque ¿para qué más? ¿Para que me dé la nota? My God. La prueba que viene.
no estuvieron buenas. ¿No estuvieron buenas, dijo?